hablaremos de los músculos del cuello. Los músculos del cuello, para hablar de ellos vamos a hacer una vista lateral. Aquí pondríamos la apertura piriforme con los huesos propios de la nariz, el incisivo medial, el lateral, el canino, primero, segundo y tercer molar. Y vamos a poner aquí abajo la mandíbula, también con el incisivo medial, el lateral, el canino, el primero, el segundo y tercer molar, la línea oblicua, y vamos a poner la apófisis coronoides y aquí el gonion, la rama ascendente, y vamos a ilustrar aquí la apófisis cigomática. Aquí vamos a poner la órbita, y aquí en la órbita este hueso cigomático. Con el conducto auditivo externo vamos a poner aquí la apófisis mastoides. Bueno, aquí estaría más o menos el cráneo hacia arriba. Vamos a ilustrar también entonces aquí, aunque estos huesos están un poco más arriba, vamos a ponerlos para fines ilustrativos aquí. Un hueso que es el hueso oyoides, con sus astas menores y astas mayores. Aquí vamos a poner un cartílago de la faringe, que es el cartílago tiroides, que es el que forma la manzana de Adán. Y más hacia abajo vamos a poner este otro cartílago, que es el cartílago cricoides. Aquí unas membranitas, que es la tiroyoidea, y aquí la cricotiroidea. Y de aquí saliendo este tubo de cartílagos que tiene unos anillos, que es la tráquea, que va a llevar el aire a los pulmones. Vamos a ilustrar entonces aquí más o menos el perfil. Y aquí pondríamos hacia adelante el manubrio esternal, con la clavícula, aquí la articulación acromioclavicular, el acromion saliendo de la espina, y aquí tendríamos la cavidad glenoidea con la apófisis coracoides por atrás, más hacia adelante y hacia abajo, la escotadura coracoidea, y aquí el ángulo superior. Entonces está aquí la articulación del hombro, y aquí ponemos el perfil. Entonces, más o menos esto es lo que estaríamos tratando de revisar. Aquí vamos a hacer una
vista del atlas con sus apófisis espinosas, que no tiene, es un tubérculo anterior y uno posterior, y aquí vendría la primera, aquí estarían más bien los transversos, el foramen transverso, y aquí vendría el axis, también, ahora sí con su apófisis bífida, tubérculo anterior, tubérculo posterior del atlas, el axis, y aquí estaría llegando la tercera cervical, articulando con el axis, y bífido con sus transversas, aquí estaría la cuarta. Recordemos que estas facetas son horizontales. El disco intervertebral, la quinta, aquí a manera de la sexta, y bueno, para fines ilustrativos, la séptima, que es la prominente, y ya hacia abajo estaría más la primera torácica, que ya tendría su lugar en el tórax con la inserción de la primera costal, la primera costilla, entonces aquí llegando a la primera costilla, y acá, si esto es el manubrio esternal, aquí estaría el cuerpo del esternón, y aquí en la unión, en el ángulo de Luis, llegando la segunda costilla, Bueno, entonces vamos a ver este cuello, que estamos aprendiendo estructuras nuevas también de la faringe y laringe. Vamos a estar explicando más o menos los planos. En el cuello vamos a tener un plano superficial, un plano medio y un plano profundo. Los músculos que veremos a continuación son los músculos del plano anterolateral. O sea, estos músculos van a abarcar desde un músculo que tenemos aquí superficial, que es músculo ya del dorso, desde la porción anterior de este músculo, que es el trapecio, hasta la línea media. Entonces, los límites de esta región, porque es la región anterolateral, lo que vamos a ver del cuello, es desde el borde anterior del músculo trapecio hasta la línea media, de un lado y del otro lado. No confundir con los músculos que están del borde anterior del trapecio hacia atrás, porque esos se estudiarán como músculos del dorso. Entonces, vamos a ver que estos tres planos los vamos a dividir en un plano más superficial, un plano que va a cubrir toda esta región anterolateral del borde anterior del trapecio, otra vez hasta la línea media, en un plano medio que lo vamos a ver desde en un plano, en una profundidad media, pero también en relación con esta faringe, laringe, y aquí el esófago, que viene desde la boca, y es el tubo que lleva de la boca al estómago la comida. Y vamos a ver estos músculos que están en relación con la porción prevertebral. Entonces aquí podríamos poner en relación por detrás esta estructura, que es
y aquí lo vamos a cortar. Entonces este tubo que viene desde la boca, que es, aquí lo vamos a cortar, que es el esófago, ¿ok? Entonces, vamos a ver los músculos entonces superficiales, los medios que se ponen en relación con esto, con la tráquea, cartílago tiroides y ilioides y el esófago, y los músculos que se ponen en relación con la columna vertebral. Los estudiaremos de profundo hacia superficial. En el plano más profundo, los músculos que veremos son los músculos prevertebrales. Recordemos que estamos viendo estos músculos que están en la parte anterior del cuello y que se ponen en relación con las vértebras cervicales que están en el cuello. Entonces, estos músculos prevertebrales, para estudiarlos, vamos a hacer aquí una vista anterior de la apófisis basilar. El apófisis basilar del occipital, aquí le vamos a poner sus apófisis yugulares, y aquí vendría articulándose la porción petrosa del temporal, ¿va? Estamos en una vista inferior. Entonces aquí se va a estar articulando, aquí estaría aquí le vamos a dar como profundidad la escama que estaría yéndose hacia atrás, ¿va? Y aquí estaría el atlas articulando en los cóndilos, aquí el atlas articulando en los cóndilos del occipital, y aquí el foramen magno yéndose hacia atrás, ¿va? Entonces aquí ponemos la articulación atlanto axial y atlanto odontoidea, ¿va? Aquí vamos a poner las apófisis transversas con el foramen transverso, y vamos a ir, aquí ya estaría aquí vamos a poner las unciformes, aquí de C3 con sus transversas, de C4, aquí otra vez el disco intervertebral, el disco intervertebral de C3, de C4, de C5 con su disco intervertebral. Aquí vamos a poner C7, T1, C7, T1, que ya es más normal, bueno, y T2 vamos a poner. Entonces aquí vamos a poner, entonces 2, 3, 4, 5, 6, aquí 7, que todavía tiene unciformes, y aquí T1. Bueno, aquí vamos a poner también todas las transversas con su tubérculo anterior y su tubérculo posterior. C6 que tiene el tubérculo anterior o tubérculo carotídeo, que es el más prominente, y C7 C7 ya no tiene, perdón, T1, que son las transversas, y aquí viene la primera costilla, ¿va? Perdón.
Entonces, vamos a tener estos músculos de la porción prevertebral, que son músculos que están en relación con esta cara anterior de la columna vertebral. El primer músculo que vamos a estudiar, estudiaremos el recto mayor de la cabeza, antes llamado largo de la cabeza. Antes era le llamaban el largo de la cabeza, ahora es el recto mayor anterior de la cabeza, porque estamos por la vista anterior, no en el dorso. 2. El recto menor de la cabeza, antes llamado nada más recto de la cabeza. Y el 3 es el recto lateral de la cabeza. Entonces, 3 músculos rectos de la cabeza. Y luego vamos a tener un músculo que es el largo del cuello, o en latín el longus colli. Largo del cuello. Entonces teníamos antes un largo de la cabeza y un largo del cuello. Y entonces, para evitar confusiones nada más diciendo largo, entonces se optó por decir recto mayor anterior de la cabeza. Entonces, y finalmente unos músculos que son segmentarios, son varios musculitos, pero son segmentarios, que son los intertransversos anteriores. Ok. Vamos a empezar con, decíamos que íbamos a estudiar de profundo, de más profundo a más superficial. Entonces, el músculo más profundo de todos estos es el longus colli. El longus colli va a tener una porción oblicua superior. Longus colli va a tener una porción oblicua superior, una porción oblicua inferior y una porción vertical. Entonces, la porción oblicua superior va a ir, se va a estar originando en los procesos transversos, aquí en el tubérculo anterior, de los procesos transversos de C3, C4 y C5. Y de ahí, todos sus, aquí me faltó poner, aquí estaría el tubérculo anterior del atlas. De ahí todas sus fibras van a ir hacia el tubérculo anterior del atlas. Entonces esa es la porción oblicua superior del longus colli. La porción oblicua inferior va a estar insertándose, aquí me faltó, les había dicho que hasta T2, este 1 y este T2. Entonces la porción oblicua inferior se va a estar insertando aquí en los cuerpos vertebrales de T1 y de T2. Y de ahí sus fibras van a ir a las apófisis transversas de C5, así, y C6, aquí en el tubérculo anterior de la transversa de C5 y C6. O sea, sigue siendo el mismo músculo. Y entonces vamos a tener la porción vertical finalmente, y la porción vertical va a ir aquí justo anterior en el cuerpo vertebral de C2, C3 y C4, y del cuerpo vertebral de T1, T2, C7, C6. Así es la porción vertical. Aquí están los orígenes. Este C5 lo salta, no se inserta aquí, pasa por encima. Es el único lugar donde el longus colli no se inserta, pero se inserta desde C2, C3, C4, brinca C5, C6, C7, T1 y T2. ¿Ok?
Y entonces todo este músculo que estamos viendo aquí con su porción oblicua inferior, oblicua superior y vertical es un solo músculo, forman una especie de rombo cuando ponemos el del otro lado, y que cuando se contrae lo que va a hacer es la flexión del cuello hacia adelante, para decir sí, ¿verdad? Y entonces este músculo va a estar inervado por las ramas anteriores de los nervios espinales correspondientes. O sea, recordemos que aquí sale el nervio espinal, se va a dividir en una rama anterior y una posterior. La anterior va a ir a inervar, dependiendo de qué porción del longus colli estamos diciendo. Aquí sale el nervio espinal, una rama posterior y una anterior, y la anterior va a ir a inervar estas porciones de este músculo longus colli. El siguiente músculo que vamos a ver es el músculo recto mayor y anterior de la cabeza, antes llamado largo de la cabeza. Este músculo se va a estar insertando en las apófisis transversas, en los tubérculos anteriores de C3, C4, C5 y C6, y sus fibras van a ir justo aquí, de un lado y del otro. Estos son bilaterales, estos músculos, nomás para fines ilustrativos los estoy poniendo del otro lado. Sus fibras van a ir aquí en la parte más anterior de la apófisis basilar. Entonces, en la parte más anterior, aquí llegan estas fibras de las apófisis anteriores de C3, C4, C5 y C6, y las fibras musculares van a ir a la apófisis basilar. Entonces, si se fijan, este largo de la cabeza o recto mayor de la cabeza, cuando se contrae también va a ser flexión de la cabeza, flexión de la cabeza y el cuello. Pero también, como queda un poquito lateral, ayuda un poquito a la rotación de la cabeza, para decir no, ¿va? Entonces, este recto mayor de la cabeza, vamos a ver que está inervado por el plexo cervical. Luego vamos a ver que estas raíces anteriores también se unen y hacen un pequeño plexo llamado asa cervical. Después vamos a tener este otro músculo que es el recto menor de la cabeza. Este recto menor de la cabeza está justo por debajo del recto mayor, pero está aquí y va a venir de la apófisis anterior, del tubérculo anterior de la apófisis transversa del atlas. Y si aquí estaba la inserción del recto mayor de la cabeza, aquí va a estar la inserción del recto menor de la cabeza. Aquí vamos a poner, si se acuerdan, aquí estaba el tubérculo faríngeo, más adelantito, para la inserción del constrictor de la faringe, pero aquí va a estar esta inserción justo por detrás de la del recto mayor, la del recto menor, y es un músculo muy cortito que viene de aquí, del tubérculo anterior de la apófisis transversa del atlas, por debajo del recto mayor, hacia la apófisis basilar. Y como le queda aquí el nervio espinal de C1, la raíz de C1 va a inervar el recto anterior, el recto menor de la cabeza. Nos queda otro musculito que es el recto lateral de la cabeza. Este recto, y la función de también es la de la flexión de la cabeza, del recto menor, y nada más, ayuda a flexionar porque es un músculo muy cortito. Decíamos que el recto lateral de la cabeza va a ir también de esta tubérculo anterior de la apófisis transversa del atlas, pero ahora se va a ir lateralmente a las apófisis yugulares, las apófisis yugulares del occipital. Entonces este músculo también está inervado por el ramo anterior de C1, pero ahora, como ya cae lateral, lo que va a hacer es movimientos de lateralización de la cabeza, también inervado por el ramo anterior de C1, y sobre todo movimientos de lateralización. Y ya nada más nos quedan estos músculos intertransversos anteriores que dijimos, y dijéramos que este músculo recto
lateral de la cabeza, que está aquí del tubérculo anterior del atlas a la apófisis yugular, podría ser el primer intertransverso, pero como está entre la apófisis yugular y la transversa, no es intertransverso. Los intertransversos van de tubérculo anterior a tubérculo anterior. O sea, son estos músculos segmentarios que van de tubérculo anterior a tubérculo anterior de todas las cervicales. Entonces, estos músculos están inervados por los ramos anteriores de los nervios espinales correspondientes, y lo que van a hacer cuando se contraen va a ser lateralización de la cabeza. Entonces, con esto ya tenemos los músculos más profundos que están en la porción prevertebral. En el plano medio vamos a ver a un grupo de músculos que están en relación con el hueso yoides, que son los supra e infra yoideos. Entonces vamos a ver, para esto vamos a hacer una vista anterior, con la mandíbula hacia arriba. La línea oblicua. Vamos a poner aquí el hueso yoides con sus astas menores y sus astas mayores. Aquí hacia abajo vamos a poner el cartílago tiroides, y vamos a hacer aquí vamos a poner el cartílago cricoides, que es donde empieza la tráquea, y los 3 anillos traqueales cervicales. Aquí ya podríamos esquematizar la escotadura yugular. Aquí la clavícula, más abajo la primera vértebra con el tubérculo de Lisfranc, y aquí el ángulo de Luis, llegando la segunda costilla. Entonces para acá, y aquí la inserción de la acromio clavicular en la parte posterior con la coracoides y la escotadura coracoidea. Nada más para esquematizar. Bueno, entonces aquí vamos a tener la membrana. Este es el cartílago tiroides, y este cartílago tiroides se llama tiroides porque hay una glándula que aquí más o menos a la altura del segundo anillo traqueal tiene su istmo, y sus lóbulos llegan hasta él, que es la glándula tiroides, que tiene importancia en los procesos neuroendocrinos. Entonces está este cartílago que tiene su forma así, y hay una membrana que es la membrana, este es el yoides, la tiroyoidea, y otra membrana que lo cubre, que es la membrana cricotiroidea.
tiroidea, del cricoides al tiroides, que estudiaremos cuando estudiáramos sistema respiratorio. Bueno, decíamos que en el plano medio vamos a estudiar unos músculos que son los supra y los infrayoideos. Entonces, vamos a empezar con estos infrayoideos. Aquí hay un músculo que se va a estar insertando en la cara posterior del manubrio esternal, en la escotadura yugular, y también va a ir por la porción posterior de la clavícula, puede ser, y de ahí se van a ir sus fibras, van a subir para llegar al yoides. Entonces este músculo, en algunos autores, va a ser el esterno, que va del manubrio esternal, a veces cleido, aquí lo vamos a poner cleido, porque va de la clavícula, esternocleido, llega al cartílago tiroides, tiro, y se inserta en el yoides, yoideo. Entonces el esternoyoideo o el esternocleidotiroyoideo es este mismo músculo que es el más superficial y que está insertándose en esta parte del cuerpo, del hueso, yoides. Vamos a tener otro músculo que es el de omóplato o en la escápula, yoideo. O sea, que va a ir, si nosotros recordamos este dibujo, va a ir de esta escotadura yugular, escotadura coracoidea, y sus fibras van a ir de esta escotadura coracoidea, y este es un músculo digástrico, o sea, tiene dos vientres, o sea, va a tener un vientre que va a ir hacia arriba, se inserta aquí en la escotadura coracoidea y va por atrás este vientre inferior del lomo yoideo. Y decíamos que es digástrico, pues tiene un tendón intermedio, y este tendón intermedio se va a continuar con el vientre superior, o sea, un vientre inferior y un vientre superior. Y este es el vientre superior, se va a ir a insertar al cuerpo del yoides, justo lateral al esternoyoideo. Entonces este es el homoyoideo, que si lo viéramos aquí tendríamos lateral el esterno tiroyoideo, el esternoyoideo, ¿va? Y este músculo por acá, con su porción su vientre inferior, su tendón aquí pasando profundo, ahorita vamos a ver al músculo muy importante superficial del cuello, y llegando al cuerpo del yoides con su vientre superior. Entonces, músculo digástrico, que va desde la escotadura coracoidea hasta el cuerpo del yoides. Finalmente tenemos unos músculos más profundos, que es el esterno tiroideo y el tiroyoideo. Estos dos músculos que son más profundos, pues es como este mismo músculo pero en segmentos, ¿no? Entonces es un musculito que va a ir aquí profundo al esternoyoideo, y este musculito va a ir y se va a insertar aquí en el cartílago tiroides. Este es el esternotiroideo. Recordemos que este va profundo, el esternotiroideo. Entonces si viéramos la vista lateral, pues este iría así, ¿va? El esternotiroideo, hasta aquí.
Entonces, y finalmente tenemos al tiroideo, que va del tiroides al cuerpo en la profundidad, al cuerpo del cartílago yoides. ¿Ok? Estos cuatro musculitos, esternoyoideo, homoyoideo, esternotiroideo y tiroyoideo, lo que van a hacer es, cuando se contraen, que van a hacer descender al hueso yoides en la segunda fase de la deglución. La deglución tiene dos fases. La primera fase, cuando estamos deglutiendo, hay una elevación del hueso yoides, y en la segunda fase hay una depresión, hay una lo mueven hacia abajo estos cuatro músculos, y estos cuatro músculos van a estar inervados por un asa que van a estar saliendo de aquí, que va desde C1, C2, C3 y C4. Aquí están los forámenes, las foraminas, saliendo los nervios espinales por arriba de C1, por arriba de C2, C3, C4, y aquí más o menos a nivel de C3, de la foramina, por arriba de C4, se forma en la profundidad del esternocleidomastoideo, que ahorita vamos a ver, y de un músculo de la escápula, que es el elevador del ángulo de la escápula, anterior a este músculo, y al escaleno medio, y anterior al escaleno medio, se forma un asa, y se forma por las raíces del nervio hipogloso, y las raíces de C1, C2, C3 y C4. Llega hasta C4. Entonces el nervio hipogloso manda raíces, y lo que va a ser una rama comunicante, y C1 y C2 y C3 y C4 se le van a unir, y esta va a ser un asa comunicante descendente y un asa comunicante del hipogloso. Entonces esta cita va a estar mandando nervios al homoyoideo, al esternotiroideo, al tiroyoideo y al esternotiroideo. Entonces esta cita va a estar mandando los nervios, que viene en la profundidad, va a estar mandando sus raíces. Incluso ya habíamos dicho que de estas ramas anteriores van a ir saliendo nervios para inervar a los músculos más profundos, ¿no? Al longus colli, al recto mayor de la cabeza, y a los intertransversos. Y de hecho, de estas ramas de C3, C4 y de C5 va a salir también otro nervio que va a ir al diafragma, que es el nervio frénico. Entonces esta asa cervical es importante para la inervación de estos músculos en el cuello. Y estos son los músculos infrayoideos. Nos concentraremos ahora en estos músculos suprayoideos. Y los músculos suprayoideos van a ser el digástrico, el estiloyoideo, el miloyoideo y el genioyoideo. Ok, empezaremos con este digástrico, que si aquí ponemos el cóndilo de la mandíbula, aquí pondríamos la apófisis estiloides con la mastoides. Entonces vamos a ver, este músculo digástrico se va a estar insertando aquí en la fosa digástrica de la mastoides, y de ahí sus fibras van a ir hacia abajo y hacia adentro, y como su nombre lo dice, pues es un músculo digástrico, ¿verdad? Entonces el vientre posterior va a ir de la fosa digástrica al hueso yoides, y entonces cuando llega aquí a este hueso yoides, aquí hacia un tendón
intermedio y va a llegar en la cara interna de la mandíbula. Aquí en la parte inferior había una fosa, que era la fosa digástrica. Entonces ahí va a llegar de un lado y ahí va a llegar este otro músculo digástrico del otro lado, a la fosa digástrica. Si lo vemos en una vista lateral, veríamos que este músculo digástrico entonces se está insertando aquí en la fosa digástrica, va a ir bajando su vientre posterior, va a ir bajando, y cuando llega aquí al yoides hace su vientre anterior para ir a la porción de la fosa digástrica de la mandíbula, ¿va? Este es el digástrico. Entonces este músculo va a estar muy en relación. Este músculo va a estar muy en relación con un nervio que viene saliendo aquí del foramen occipital, que es este músculo, es este nervio hipogloso que salía de los cóndilos del occipital, va a ir por el borde inferior y cuando llega aquí lo va a cruzar para inervar los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Entonces este nervio hipogloso, el 12º par, que va a estar en relación con el borde inferior del vientre posterior de este músculo digástrico. Vamos a ver que este músculo digástrico, pues cuando se contrae, lo que va a hacer es elevar el hueso yoides durante la primera fase de la deglución. Mientras que el vientre anterior, si el punto fijo es la mandíbula, también va a elevar el hueso yoides. Sin embargo, si el hueso yoides es el punto fijo, lo que va a hacer es una depresión, va a hacer la mandíbula hacia abajo para la masticación. Y es por esto que el vientre anterior, como influye en la masticación, va a estar inervado por la tercera rama del trigémino, mientras que el vientre posterior, como está aquí estaría el foramen, aquí estaría la apófisis estiloides y el foramen estilomastoideo. Entonces aquí estaría llegando ramas del séptimo par. Por eso el vientre posterior está inervado por el séptimo par craneal. Entonces, vientre anterior inervado por el tercer par, deprime la mandíbula hacia abajo y eleva el yoides, y vientre posterior eleva el yoides en primera fase de la deglución, inervado por el séptimo par. Vientre anterior por el tercero, vientre posterior por el tercero. Este músculo digástrico. Y aquí el tendón intermedio. Entonces, el siguiente músculo que vamos a ver es el músculo estiloyoideo. Y este músculo estiloyoideo, decíamos que va, como su nombre lo dice, va a estar insertándose aquí en la apófisis estiloides y va a ir bajando para llegar al hueso yoides. Cuando llega aquí este estiloyoideo, cuando llega aquí donde está el tendón intermedio, sus fibras lo que hacen es se van a abrir. Viene el músculo estiloyoideo y sus fibras van a hacer un ojal para llegar a insertarse y permitir el paso de este tendón intermedio del digástrico, que pase por ahí. Entonces este músculo va a estar inervado también, aquí como le queda en corto, por el séptimo par craneal. Entonces aquí, si lo vemos en una vista lateral, lo que vamos a ver es este músculo estiloyoideo de la apófisis estiloides bajando, y cuando llega aquí hace un ojal para insertarse en el yoides. Este es el estiloyoideo inervado por el séptimo par, y también eleva el yoides en la primera fase de la deglución. Si seguimos con el músculo miloyoideo, y recordamos la anatomía,
que aquí había una línea en la cara interna de la mandíbula que era la línea miloyoidea. Entonces ahí se va a estar insertando estas fibras del miloyoideo y las fibras anteriores van a ir llegando. Aquí lo vamos a poner el vientre posterior más colorido para diferenciarlo, porque esto está más superficial. Entonces estas fibras van a ir llegando de esta línea miloyoidea por la parte más profunda. Las fibras posteriores van a ir llegando al yoides, de un lado y del otro lado. Pero las fibras ya más anteriores van a irse derechas y van a formar un rafe, van a encontrarse con las fibras aquí en la línea media, van a encontrarse con las fibras del otro músculo miloyoideo. Entonces este músculo miloyoideo está formando el diafragma del piso de la lengua en la mandíbula. Entonces este músculo va también a elevar el yoides en la primera fase de la deglución y forma el diafragma aquí en la parte inferior de la mandíbula, encontrándose con el otro músculo miloyoideo. Vamos a ver que profundo este miloyoideo, este músculo está inervado entonces por el plexo cervical, ramas de C2 y C1 y B3. El genio yoideo es un músculo que está profundo. Habríamos que quitar este músculo miloyoideo, y profundo a él vamos a ver que en la parte posterior, por arriba de la fosa digástrica en la mandíbula, teníamos unas apófisis que eran las apófisis geni, que eran dos superiores y dos inferiores, uno a cada lado de la sínfisis de la mandíbula. El genio yoideo se va a insertar en esta apófisis geni inferior y sus fibras van a ir hacia abajo, hacia el hueso yoides. Entonces el genio yoideo va de la geni inferior y queda justo por encima, más profundo, a este músculo miloyoideo que estaba formando entonces estaría, si aquí está la apófisis geni, aquí iría el miloyoideo más profundo a todos estos músculos, desde las apófisis geni inferiores hacia el yoides. También elevar al ¿cómo se llama? Yoides en la primera fase de la deglución, y está inervado por las ramas del plexo cervical de C1 y C12. La rama anterior va a dar ramos al genio yoideo, ¿ok? Y va a estar inervando pues lo que ya decíamos de los infrayoideos. Entonces, pero este genio yoideo va a estar inervado por el asa cervical. Y es así como concluimos también los músculos suprayoideos. Una vez habiendo visto ya el plano profundo, que eran los músculos prevertebrales, los músculos supra, infrayoideos del plano medio, vamos a ver los músculos superficiales. Y los músculos superficiales vamos a ir también de profundo a superficial. Los más profundos son los músculos escalenos. Y vamos a tener que tenemos un escaleno anterior, un escaleno medio y un escaleno posterior. En este plano superficial anterolateral también vamos a tener al músculo esternocleidomastoideo y al músculo más superficial del cuello, que es el músculo cutáneo del cuello, también llamado platisma. ¿Ok? Entonces vamos a ver entonces estos músculos escalenos.
Los escalenos, el escaleno anterior, sus fibras se van a estar insertando en las apófisis transversas. Aquí, si se recuerdan, las apófisis transversas, tanto de C3 hasta C7, y de ahí sus fibras entonces van a estar en las apófisis transversas de C3, 4, 5, 6, 7, y de ahí sus fibras van a ir bajando para llegar a la primera costilla. Recordemos que aquí en la primera costilla, en el cuerpo, había un tubérculo que se llama tubérculo de Lisfranc o del escaleno anterior. Entonces esa es la inserción, este tubérculo de Lisfranc o del escaleno anterior, desde todas estas inserciones de C3, C4, C5, C6 y C7, desde las transversas, este músculo va a bajar en la profundidad y va a llegar al tubérculo de Lisfranc. Es más superficial que que es el homoyoideo. Entonces, este es el escaleno anterior. El escaleno medio, sus inserciones van a ir más grandes, vienen desde las apófisis transversas de C2 hasta C7. Perdón, aquí era hasta C6. Este es hasta C7 y sus fibras van a ir desde C2, C3, C4, C5, C6 y C7, y también va a ir bajando para llegar también aquí al cuerpo de la segunda costilla. Finalmente, el escaleno posterior, que tiene inserciones desde C4 a C7, igual en las apófisis transversas de C4, C5, C6 y C7, este músculo va a ir más hacia abajo, pero se va a ir a la profundidad para llegar a la segunda costilla. ¿Ok? Estos músculos están en la profundidad del plano superficial, y lo que van a hacer es, cuando se contrae, elevar la primera y la segunda costilla durante el proceso de respiración. En la inspiración es para elevar las costillas para poder meter aire en la inspiración. Estos músculos escalenos, y están inervados por los ramos anteriores de los nervios cervicales correspondientes, o sea, el nervio espinal que sale y le va a dar inervación dependiendo del lugar, pero sobre todo de C3 a C7. O sea, los ramos anteriores de C3 a C7 son los que van a inervar estos músculos escalenos. Aquí una referencia importante es comentar que, si recuerdan, aquí estaba el tubérculo de Lisfranc, y por aquí, por delante del tubérculo, estaba un surco, que era el surco de la vena subclavia, que pasa por debajo de la clavícula y por delante del escaleno anterior, por ahí va saliendo. Y entre estos dos músculos, el escaleno anterior y el escaleno medio, aquí por detrás va a ir saliendo otra estructura vascular, que es la arteria subclavia. Entonces es importante señalar que esta arteria subclavia va entre estos dos escalenos, escaleno anterior y escaleno medio. Entonces vamos a tener los músculos entre estos dos músculos también van a ir saliendo unas estructuras nerviosas acá en la profundidad, que son los troncos primarios del plexo braquial, que después se van por debajo de la clavícula y se van a dirigir hacia la axila, que se forman estos troncos primarios, tronco superior, tronco inferior y tronco medio y tronco inferior. Estos tres troncos se van a formar de las raíces anteriores, desde C4, a veces desde C5 hasta T1. Bueno,
El siguiente músculo es el músculo esternocleidomastoideo. Este músculo es muy importante porque este músculo se va a estar insertando, como su nombre lo dice, en el manubrio esternal. Entonces aquí vamos a tener una raíz en el manubrio esternal. Entonces va a tener una rama anterior en el manubrio esternal. Y va a tener otra rama que es posterior en la clavícula, por eso cleido, en la clavícula, esternocleido, y de ahí sus fibras se van a ir para insertarse acá en la mastoides. Entonces estas fibras van a ir subiendo de manera oblicua hacia arriba, de manera oblicua hacia arriba, más superficial a todos estos, y van a ir a insertarse en la mastoides. Entonces es el esternocleidomastoideo. Entonces este músculo es un músculo importante en el cuello porque su borde anterior va a presentar relaciones con el paquete neurovascular del cuello, que es la carótida, la yugular interna, y en esta profundidad la carótida, la yugular interna y el nervio vago es el paquete vascular del cuello en la profundidad del borde anterior. Y aparte es el músculo que va a ir delimitando las dos zonas del cuello, una anterior y una posterior, junto con el músculo limitante de esta región anterolateral que decíamos, que se inserta aquí en la espina de la escápula, y luego sus fibras van a subir, se van a insertar medialmente al ligamento nucal, y sus fibras van a subir para llegar a la línea nucal superior y en el ilion, que es el músculo trapecio. Este esternocleidomastoideo va a estar inervado por el nervio espinal, el 11º par craneal, y cuando se contrae lo que va a hacer es mover la cabeza hacia abajo y la va a rotar ligeramente hacia arriba, o sea, la va a mover hacia abajo, la va a lateralizar y la va a mover viendo ligeramente hacia arriba, ¿va? O sea, va a lateralizar la cabeza moviéndola ligeramente hacia arriba. Es la posición cuando hay dolor una contractura, una distonía del esternocleidomastoideo, lo que da es la famosa tortícolis. Entonces, por eso este músculo es importante. Entonces, mueve la cabeza, la rota hacia el lado, hacia su mismo lado, hacia el lado contrario, pero ligeramente hacia arriba. Finalmente, un músculo que ya habíamos comentado en los músculos de la expresión facial es el músculo más superficial en relación del cuello, que va a estar más superficial a los músculos del grupo oral, y se va a ir por la porción más superficial de todo el cuello y va a llegar a la piel de la tercera costilla. Este músculo platisma, ya habíamos dicho, o músculo cutáneo del cuello, está inervado por el 7º par craneal, y ya decíamos que lo que hacía era contraer la piel del cuello y la piel de las costillas y deprimir el labio expresando sufrimiento. Y estos son los músculos de la porción más externa.